Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Somos mujeres luchadoras diversas que hoy, en estos duros tiempos de pandemia, pensamos juntas desde la Universidad Autónoma de Puebla. Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Pues muy buenos días o buenas tardes a la hora que escuchen este podcast. Hoy es un momento muy agradable de conversación con un conjunto de compañeras que hacen parte de distintos colectivos y confluencias asentadas en La Paz y El Alto, en Bolivia. Es un gusto para nosotras presentar hoy a Patricia Chávez, quien hace parte de Territorio Feminista. Territorio Feminista es una comunidad de lucha conformada por 8 mujeres de diferentes geografías que han abierto un espacio de confluencia proponiéndose un hacer político para ejercer cotidianamente formas renovadas de pensamiento, acción y lucha. Ellas se ven reflejadas en otras luchas donde se está defendiendo los territorios contra múltiples violencias y están construyendo una voz propia para salir de la estéril polarización de la política partidaria que colapsa las narrativas diversas producidas en nuestras luchas cotidianas, inscribiéndolas de manera que no nos hace sentir cómodas. Buenos días, Patti. Mucho gusto verte. Hola Raquel, ¿cómo están? También un saludo para todas allá en México. A ver, retomando unos hilos que creo que a veces siempre se deshilvanan, pero hay que volver a hilvanar, ¿no? Entonces, igual un abrazo para ti, para Ita, para tú, para todas las chicas, y a ver cómo nos sale el diálogo, ¿no? Estoy muy emocionada de estar con todas ustedes, chicas. Por otra parte, estamos también con Ana Isabel Pérez. Ella es una compañera que pertenece a la comunidad Saberes y Emancipaciones, asentada en la UPEA. La UPEA es la Universidad Pública del Alto. La comunidad Saberes y Emancipaciones está integrada por mujeres que han tejido hilos diversos desde sus propias historias para construir conocimiento colectivo, apoyándose entre sí para salir adelante en medio de una academia patriarcal, colonial, dura, y apoyarse, decía, en toda su afán de profesionalización. Ese lo consideran un camino para construir independencia económica. Ese fin ha profundizado la capacidad de escucha entre ellas y de escucha hacia la madre tierra. Se proponen desbordar, romper, impugnar las estructuras coloniales y patriarcales que están en El Alto y en la UPEA también. Hola, muy buenos días. También gustosa de estar acá compartiendo más saberes, más conocimientos, más experiencias que hemos vivido durante todo este tiempo, durante este año, más que todo, y ver cómo cada una la estamos afrontando y qué es lo que nos espera más adelante, ¿no? Igual un gusto de estar y a ver, también espero que nos salga muy bien el diálogo que vamos a tener ahora. Pues bienvenidas compañeras, Patti, Ana, Norca. Por su parte, Norca Liz es artista gráfica urbana, ecofeminista y transdisciplinaria, cuyo espacio de militancia es la calle y las paredes que interviene con su fuerza creativa y de lucha. Es parte de varios espacios de confluencia feminista con acciones concretas como sus aportes en la guía sobre el aborto con la colectiva Cuerpas Autónomas o las acciones con los colectivos Movidas, Alimentos en Resistencia, Acuerpar y otros espacios a través de los cuales se genera encuentro entre mujeres, tanto de los territorios asediados y junto con mujeres urbanas. Bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación, el espacio y realmente tan necesarios estos espacios de escucha, de acuerpamiento y de intercambio entre mujeres bolivianas, paceñas, salteñas. Gracias por este espacio. Bueno, pues conocemos entonces a las compañeras con quienes vamos a dialogar. Ana Isabel decidió cambiarse en el formato, ahora regresó. Fantástico, porque también eso desordena, digamos, este mundo de los cuadritos en el que ahora vivimos. La primera pregunta que nosotras, que hacemos este esfuerzo en este espacio de investigación feminista que hemos armado aquí en la Universidad Autónoma de Puebla, es un poco pedirles que nos presenten el balance práctico, la manera en la que están viendo la situación, orientada desde dos lados. Llevamos un año de pandemia, llevamos un año de gestión política confinatoria y de crisis de la pandemia, por una parte. Pero al mismo tiempo veníamos armando justamente a partir de este conjunto de voces que vienen surgiendo, que vienen tomando fuerza, que vienen trabajando y fortaleciendo sus lugares de enunciación, una enorme capacidad de lucha de mujeres, cuerpos disidentes, feministas, que se significó, se puede pensar así, el 8 de marzo del 2020, con esas acciones masivas y globales que remecieron tanto el orden. Entonces, tenemos este mundo paradójico. En ese ámbito quisiéramos escuchar los balances prácticos de la situación. No sé, Patti, si tú comienzas. Gracias, Raquelita, gracias. Para mí se me hace cada vez más emborronado, un poco más difícil. Yo pensé que a medida que pase el tiempo iba a tener más claridades, digamos, ¿no? Para interpretar un poco lo que nos ha pasado. Lo único que yo puedo mencionar de todo lo que siento que ha pasado y que está pasando, no solo con la pandemia, sino con el escenario político en el cual la pandemia se inscribe varias cosas, es la idea de violencia, ¿no? Siento que hay una gran violencia en el ambiente y siempre la hubo, pero el problema es que ahora tenemos que lidiar con una violencia política así como muy, muy fuerte, ¿no? Y la pandemia se viene a mezclar porque es algo, yo lo siento muy brumoso en este momento, como no solo de interpretar, sino de pensar, porque se van hilando cada vez más y más, como más cosas, más dimensiones, ¿no? Son como capas y capas que se van sumando, ¿no? Para realizar no solamente la interpretación, sino para sentir y para vivir, ¿no? Estos momentos que a mí me parecen, como les digo a ustedes, como marcados por la violencia, ¿no? Entonces, creo que aquí yo diría que, no sé si es como un balance. Siento que estábamos en un momento de, podríamos decir, avance antes de la pandemia y antes de la violencia que se desata, ¿no? Entonces, estábamos avanzando en una especie de, no sé si camino, como colectivas, ¿no? Había como una reacción, creo que incluso autocrítica dentro de nosotras mismas, dentro del feminismo. Viene esto de la crisis política de octubre del año pasado, del anteaño pasado, y lo que ocurre es que ese proceso se quiebra, ¿no? Y la pandemia se viene a inscribir a eso, ese proceso es como si se cortara de raíz y de manera, yo siento, bastante violenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque estábamos, siento,
produciendo un proceso de autocrítica muy fuerte también dentro de los feminismos en Bolivia y una especie de renacimiento, reubicación, digamos, de lugares, de personas, de colectivas. Eso se tranca y volvemos otra vez a estos viejos debates y como clausuras y absorciones del espacio partidario, del espacio estatal, ¿no? Entonces yo siento que estamos otra vez entrampadas ahí y otra vez como afincadas en eso. Y eso es algo que no lo puedo terminar de trabajar bien porque ha vuelto con fuerza. No sé, Raquel, tú nos has acompañado mucho en el proceso boliviano en el año 2000, la guerra del agua, la guerra del gas, algo parecía que habíamos liberado como sociedad, pero estamos volviendo otra vez a ser reatrapadas, yo siento, y reatrapados dentro de el esquema estatal. Todas las ideas que yo noto acerca de cómo salir de este momento vuelven otra vez al momento, una especie del lado aymara, yo siento una especie de nacionalismo, una especie de etnonacionalismo estatalista muy secante, ¿no? Una especie de nacionalismo aymara. Por el lado del feminismo, otra vez estamos atravesadas por la división, ¿no? De las que están en la oposición, las que están en el oficialismo, otra vez atrapadas dentro de los intereses y los discursos, yo creo, partidarios y más allá estatales muy fuertes, ¿no? Entonces, ahí, y otras respuestas, yo diría peor, las luchas obreras yo las siento bastante clausuradas también en este momento. Entonces, creo que otra vez se nos está exigiendo lealtad ahora, ¿no? Algo que nos habíamos estado liberando, nos estábamos sacudiendo. No sé cómo lo sienten los demás, pero yo siento que cada espacio, incluso el espacio feminista, ahora se ha convertido en un espacio otra vez medio conservador de exigencia de lealtades, ¿no? De lealtades si estás a favor o en contra del proceso, en nuestro caso otra vez. Si y como esto está atravesado de lo colonial, se mezcla entonces tu posición política con tu identidad, digamos, cultural. Entonces, mientras más lejos, mientras más crítica generas, te ubican en el lado de los blancos. Y mientras menos crítica y mientras más adscripción tienes a estos discursos etnonacionalistas, porque yo creo que no son solamente de estas de emergencia colla, muy, muy machista, yo la siento, sino también viene de un posicionamiento muy preocupante de Oriente con este señor Camacho, y también muy machista este posicionamiento. Entonces tú ves como dos gemelos, dos posiciones, yo lo siento así, políticas gemelas, mirándose como en un juego, en el que otra vez queda borrada esto que decíamos, la autonomía que estábamos logrando. Y hasta ahora sigue cortado. Yo siento que ahí ha habido un retroceso y tenemos que volver a armar, volver a hilar. Y eso es difícil porque hay una especie de, como decía, exigencia de lealtades otra vez, ¿no? Que es como centrifugador, te puedes quedar partida en 1000 pedazos en esta exigencia de lealtades. Y yo creo que siento que yo personalmente, y también con las compas de nuestro colectivo hemos estado como pensando, tratando de ver cómo no te dejas atrapar ni te dejas ubicar en esta lucha otra vez de ubicaciones, digamos, ¿no? A ver dónde quedan los feminismos, y ahí salen miles de feminismos, ¿no? Los feminismos comunitarios, pero que están a favor del proceso, los que están en contra, y entonces aquí hay dos cosas, violencia y silencio, y yo creo que hay una presión muy fuerte por eso, porque dices algo y es para que te coman viva, ¿no? Entonces creo que hay esas dos cosas, y una tercera que yo añadiría, que es la soledad. Yo creo que esto te lleva a un gran espacio de soledad, o te retraes y te cuidas, y si sales es para que te masacren en vida, digamos, ¿no? Entonces siento que esas tres frases yo las resumiría, ¿no? Esta especie de soledad llamada la lealtad al orden otra vez, y la segunda que les acabo de mencionar, ¿no? Que no me estoy acordando bien, pero que me salen así en este momento como marcadores fuertes de este momento. No sé qué piensas, Anita, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo creo que, a ver, el balance que yo podría dar en ese sentido es que veníamos de estos procesos, yo creo que donde hacíamos las luchas tal vez en las calles, nos podíamos expresar y con la pandemia nos dan, como nos ponen en un estado de pausa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de cierta manera es verdad, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que habituar a esta nueva forma de vida, pero los primeros meses de la pandemia, de la cuarentena, yo creo que han sido los más duros de afrontar, tanto para nosotros, nosotras como colectivo, que hemos estado quizás un buen tiempo sin conectarnos, sin la posibilidad de vernos, ¿no? Y hasta la fecha, digamos, las únicas charlas que hemos podido tener son mediante estas plataformas que nos permiten conectarnos tal vez a la distancia y de cierta manera con el más posible cuidado, ¿no? Entonces yo por eso también comentábamos la anterior vez que nos reuníamos, que estamos tal vez, continuamos en un estado de pausa ya tratando de salir a la normalidad, aquella normalidad que lastimosamente no las vamos a poder recuperar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos negar que de cierta forma la pandemia nos ha hecho buscar nuevas formas de lucha, nos ha hecho ver nuevos escenarios de lucha también, que no simplemente tal vez pensábamos que era las luchas que ya conocíamos, sino que también aquí dentro de los mismos hogares, ¿no? Tenemos que buscar los nuevos espacios donde expresarnos, donde buscar, en este preciso momento inclusive, ¿no? Estamos dentro de nuestras casas, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que combinar nuestros quehaceres diarios, el trabajo con el hogar, digamos, ¿no? Los hijos con este tipo de situaciones, con estas conversaciones, buscar los espacios, como yo decía, no, buscar en la casa, dentro de nuestra casa, un rinconcito para poder reencontrarnos entre nosotras mismas. Y esta pandemia, bueno, esta situación nos está llevando a buscar nuevos espacios, nuevas formas de unirnos, de aliarnos, de seguir tejiendo y no dejar estos tejidos más, o sea, más ya basta de que estén en pausa, ¿no? Seguir tejiendo para más adelante. Pues yo siento que hacer un balance hasta el día de hoy aún nos cuesta, ¿no? Siento que todo el proceso de la pandemia ha sido pues un golpe más a nosotras, ¿no? Porque ya veníamos cargando todo lo que pasó justamente con las elecciones. Yo he visto de muy cerca que ha costado inclusive hacer estos encuentros, aunque sea virtuales, entre mujeres, y las pocas veces que hemos logrado encontrarnos, aunque sea en plataformas virtuales, se sentía un desgaste muy profundo entre todas las compañeras y obviamente sentimientos de sí, como ha dicho bien Patti, soledad, desolación, incertidumbre, miedo, ¿no? Y este replantearse la vida, no solo como mujeres, madres, feministas, activistas, en términos de pandemia y obviamente cuarentena rígida. Y bueno, además con un gobierno transitorio eh, que sí, que básicamente cumplía una cuarentena a base de rifles y amenazas, ¿no? Entonces, entre todos estos cambios bruscos que hemos vivido, siento que las mujeres han tenido que trabar estas emociones solas, la mayoría, ¿no? Yo tengo compañeras con las que recién he podido verme después de 8 meses o 9 meses de poder intentar hablar y en este empezar a intentar hablar y intentar hilvanar, intentar escuchar el proceso que ha sido no solo el COVID, pasar el COVID, porque muchas compañeras lo han pasado también, en la misma soledad privada, ¿no? De casa, de que nadie se entere siquiera si estás enferma o no y una tiene que seguir con las mismas actividades. Y bueno, en el medio de esto también volver otra vez a una segunda ola, ¿no? Y en el medio de esto, pues obviamente la posesión del nuevo presidente. Y pues yo siento que sí, estoy totalmente de acuerdo que
lo que nos urge hablar ahora y en este balance es entender cómo la violencia se disfraza de democracia, se disfraza de un seguro de salud inexistente, o de esta imagen idealista de desarrollo, ¿no? Cómo la violencia ha ido transmutando en distintos rostros, y nos toca identificarlos. Y pienso que ahorita es un momento muy complejo para nosotras porque estamos sobrepasadas con demasiadas emociones, ¿no? Yo siento que hay un desgaste y, como dice Patti, el volver a reformularnos y sobre todo encontrarnos para lograr sacar fuerzas y no ser cooptadas, no ser utilitarias ante las demandas absolutamente patriarcales que se están planteando. Y estoy totalmente de acuerdo también en que todo este tema de pandemia, yo por lo menos en la pandemia he estado muy presente con el tema de la Amazonía, de los pueblos indígenas amazónicos, cómo lo están pasando también estos espacios, y pienso que pues urge no solo confiar en estas plataformas, pero también urge tratar de encontrar estos espacios y darnos fuerza, ¿no? Hacer ese voto, yo pienso, de activismo espiritual, empezar a trabajarlo. Eso es lo que más importa ahora para lograr no solo curar todo lo que nos está pasando en nuestras cuerpos, y a través de esa curación y de sacar toda la mierda afuera, volver a encontrar espacios y fuerza para volver a tomar las calles, volver a tomar los espacios, y pienso que eso ha sucedido este tiempo. Pues muchas gracias, compañeras, por estas palabras que pues no son muy esperanzadoras, nos hablan de la dificultad, nos hablan de este cansancio, nos hablan de este aislamiento, nos hablan de esta manera en la que resulta muy difícil enunciar con voz propia porque están jaloneadas por este conjunto de discursos superpuestos que simplemente polarizan y esterilizan la posibilidad de nombrar y de hacer a partir de ser capaces de decir lo que hay. ¿Dónde están poniendo su energía, compañeras? Esa es la segunda pregunta que queremos hacerle. ¿Dónde están poniendo su energía ahora? Sabemos que hay una cantidad enorme de energía que está siendo derrochada para sostener la vida cotidiana en condiciones de mayor dificultad, de mayor empobrecimiento, de mayor sobrecarga, etc. Pero más allá de eso, que es una condición compartida, desigual, desequilibrada, etc., pero finalmente parcialmente compartida por muy diversas mujeres en el mundo que estamos sintiendo ese peso del sostén cotidiano de la reproducción material, ¿dónde van a decidir? ¿Qué han pensado? ¿Dónde van a poner sus energías? Las energías que les queden para su propio deseo. Eso quisiéramos saber, compañeras. Pues creo que es una lucha, queridas Raquel, en este momento saber, poder siquiera elegir el lugar donde vas a llevar tu energía, porque ahorita es muy demandante, siento, lo que la pandemia te exige, ¿no? Es muy demandante. Creo que todo se está concentrando en el espacio, podríamos decir, del hogar, ¿no? Es decir, aquí todo es absolutamente demandante, se ha convertido nuestra casa en el espacio laboral, creo que no es la primera vez que lo estamos escuchando, se ha convertido nuestra casa también en el espacio, ahí me hilo con lo que dice la Anita, esto es el espacio de lucha, te das cuenta que es todo un espacio de lucha también tu casa, y yo siento que todo te está orillando a llevar tu energía a sostener las diversas crisis que el Estado no las puede enfrentar o no las quiere enfrentar, ¿no ves?
Entonces, y por diversas razones. Entonces, yo siento como que para mí es una lucha, incluso sacarme energía, digamos, ¿no? Para pensar mi propia situación. Ahorita es muy, muy agobiante y nos piden una especie de, como cuando eres soldado de algo y te piden que te pongas la camiseta y te dicen en nombre de tu trabajo, en nombre de tal cosa, vas a ponerle el pecho, vamos a salir adelante, digamos, ¿no? Como país, como familia, como lo que sea. Y el problema es que ahí no tienes tiempo de pensarte, ¿no? Entonces, para mí ha sido toda una lucha tratar de reubicarme un poco en mis tiempos, en mis espacios, incluso ver yo dónde estaba, qué es lo que quiero y cómo voy a gestionar toda esta avalancha de cosas que me están pasando, digamos, y que siento que le están pasando también a varias mujeres que están ahorita, que yo conozco que están conmigo, ¿no? Y es que, por ejemplo, yo vivo como un agobio la crisis de la educación, porque todo esto de lo virtual, trabajar virtualmente es doble trabajo, no se lo reconoce bien eh, y dificulta todo. Entonces, creo que ese es uno de los primeros agobios que estoy viviendo. El segundo agobio de que te toca hacerte cargo de, con el doble de esfuerzo de tus espacios familiares. Entonces, trato de volver los espacios en los que estoy en un espacio de resignificación, ¿no? De resignificación, lo que antes me parecía que era poca cosa, digamos, como quedarse encerrado en casa, eh, ahora cobra la significación, tiene una fuerza muy, muy grande y casi devastadora, digamos, ¿no? Entonces, no sé en qué se me fue el tiempo durante la pandemia, se supone que no salíamos, que se suspendieron varios trabajos, pero nunca me he sentido tan agotada como cuando teníamos que estar y tenemos que estar revisando y que no te contagies, el que haya dinero en la casa, que la casa esté disponible para las miles de cosas que ahora se le van a, que ahora la atraviesan, ¿no? Y para las cuales se las va a usar. Entonces, es todo una cuestión agobiante para mí, ¿no? Ahora, quizá en qué le pongo la energía yo, la energía más emancipatoria, porque tu energía se la está llevando, yo creo, en este momento, la mayor parte, el tratar de cubrir los huecos, los baches que te deja la vida cotidiana y que antes parecía que los estaba cubriendo el Estado, ¿no? Yo tengo un proceso muy rudo así con mis familiares, una de mis familiares que falleció en esta pandemia, pero no de COVID, pero sí siento en el fondo el de COVID tuvo la culpa porque todos los hospitales estaban con la COVID y no había tiempo para las otras enfermedades. Entonces, eso lo asumimos como familia, yo creo, de manera bastante como diríamos, terrible, fue todo un trauma y siento que varias familias están pasando lo mismo y han pasado lo mismo. Y creo que ahí se lleva tu energía, ¿no? Entonces, no hay condiciones para tal cosa, listo, tenemos que salir ahí, generalmente las mujeres y las familias, a poner eso que falta, ¿no? Yo siento que ahorita, por ejemplo, yo estoy como cubriendo gran parte de la crisis que el Ministerio de Educación en Bolivia tiene en este momento. Es desorden, es un caos total y tratar de cumplir las cosas en el caos, de apoyar, por ejemplo, es sumamente agobiante para mí, ¿no? El Ministerio de Educación saca una u otra cosa, no te da condiciones, quiere aparentar que este va a ser el año de recuperación de la educación y en el fondo no te da ninguna condición en términos de salud igual, en términos laborales igual, entonces a todos se nos pide una especie de puesta en escena de, como les decía, de tus lealtades, y ahí se te va tu energía. ¿Dónde quisiera poner más bien mi otra energía, la energía que sirve un poco para sanarme, para curarme, para reorganizar estos hilos que se han roto, se han desenhebrado, por ejemplo, entre los feminismos y entre las luchas en general, entre luchas obreras, indias y luchas como feministas, las nuestras? eh, Quisiera que se pongan estas energías, qué es lo que quisiera, dónde siento que se está deshaciendo horrible el tejido que estábamos armando, es en esta lucha por retomar la confianza, ¿no? Aquí hay una división muy fuerte entre, por ejemplo, y despectiva, ¿no? Entre alteños, pititas, entre masistas, no masistas.
y aunque es una caricaturización de lo que nos ha pasado, es lo que más nos divide, eso es lo que está imponiendo un silencio que conviene a cualquier poderoso, ¿no? Yo creo que no solamente gubernamental, sino también a cada micropoder en las universidades, en los sindicatos. Creo que esa ruptura de la confianza, de las redes, de los lazos, es la principal fuerza de disgregación. Yo quisiera en este momento ponerle fuerza a eso otro, ¿no? Y decir, ¿dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿No? Y retomar esa especie ya no, quizá ya no de lazo discursivo, sino de lazo de energético, esto que decías, Norquita, de energía entre nosotras. Yo recuerdo que antes teníamos como espacios de encuentro, pero ahora están sumamente atravesados por la racialización, sumamente atravesados por la división. Y eso desgasta, eso para mí divide mucho y es difícil encontrarse no solo por el tiempo, sino porque ahora cada gesto que emites es un gesto que va a ser leído desde la polarización política y eso otra vez te pone en un lugar de absorción de tu energía, yo siento, ¿no? Otra vez hay que luchar por decir, no, no es así, yo no estoy queriendo decir esto ni esto otro, y aclarar una y otra vez y una y otra vez. Lo siento bastante cansador, pero quisiera poner mi energía en la reconstrucción de estos hilos que siento que se estaban armando antes del 2019, el 2019, de confianza, digamos, ¿no? De encuentro, podría decir. Eso no sé qué sienten Norquita, Anita. A ver, yo creo que coincido mucho contigo, Patti, porque yo creo que ahora estamos poniendo toda nuestra energía, nosotras también como comunidad de saberes y emancipaciones, en retomar todas aquellas cosas que habíamos dejado en pausa, ¿no? Si bien con esta pandemia, como decía nuestra compañera, es difícil encontrarnos a pesar de que esté la facilidad de estas plataformas virtuales, igual difícil encontrarnos, reencontrarnos, por lo menos vernos o escucharnos siquiera a la distancia, ¿no? Entonces, como comunidad, yo creo que estamos tratando de reconstruirnos nuevamente, reconstruir esos tejidos que habíamos dejado, pero siempre teniendo en cuenta que ya nuestra situación ha cambiado un poco, ¿no? El hecho de me recuerdo que las primeras charlas que teníamos de esta forma virtual era más que todo para saber cómo estábamos, cómo nos encontrábamos en ese entonces, si nos habíamos enfermado, cómo estábamos viviendo esta situación, cómo estaba la cuarentena en ese entonces, en cada lugar que nosotras vivíamos. Nosotras vivimos en diferentes zonas de la ciudad del Alto y en cada zona, en aquella vez, recuerdo que era diferente el panorama que nos contaban las compañeras, ¿no? Entonces era ese rato también de motivación para levantarnos un poco el ánimo aquella vez, porque el estar encerradas en casa todo el tiempo y a pesar del mismo miedo que en aquel entonces el mismo gobierno nos ponía el miedo, nos metía el miedo a la enfermedad, ¿no? Entonces era un poco de levantarnos los ánimos y no dejarnos caer en aquel entonces. En este momento ahora nuestra motivación principal es en reconstruirnos, darnos ánimos para seguir adelante, ¿no? También también nuestra otra motivación, yo creo que de cada una de nosotras es y va a ser siempre ahora, es preservar la salud también, ¿no? Yo creo, porque tampoco sin salud, si no tenemos salud y con este sistema de salud que tenemos actualmente en el país, enfermarse está fregado, ¿no? Entonces, como decía, bien dijo Patti, muchas de nosotras en el colectivo hemos perdido seres queridos a lo largo de este tiempo, que también ha sido un bajón fuerte para cada una de nosotras. También muchas de nosotras nos hemos visto tal vez de frente con la enfermedad y hemos tenido que buscar la forma de cuidarnos, de sanarnos, porque también estos espacios y en aquel entonces, y sigue siendo, ¿no? Nuestra lucha principal, nuestra energía había sido en poder buscar alternativas a la salud pública, por decir, no necesariamente tener que ir al hospital. Entonces, buscar alternativas, el autocuidado propio de cada una de nosotras.
ver cómo el saber, digamos, el escuchar que cómo mi compañera se estaba cuidando contra el COVID, qué necesidades, o sea, qué implementos estaba utilizando, ya sean las alternativas naturales, ya sea el dióxido de cloro, ¿no? Entonces, eso también a nosotras, a cada una de nosotras nos había servido y era una motivación también para poder reunirnos, el escucharnos, yo creo que cada una de nosotras, ¿no? Y el mismo hecho de compartir las experiencias que cada una de nosotras estaba viviendo en aquel entonces. Y ahora, como bien dijo Patti, estamos en una etapa de reconstrucción, porque el mismo hecho de haber tenido que vivir todas aquellas situaciones, ya sean de enfermedad, de pérdidas, nos hacía distanciarnos también de lo poco que habíamos logrado reencontrarnos en las plataformas, pero ya con cada una con sus propias luchas en cada uno de los espacios en los que se mueven las compañeras que son parte de este colectivo. Ya era un tanto, ya también nos habíamos distanciado, ¿no? Un poco, entonces ahora es el momento, yo creo que estamos poniendo toda nuestra energía para reencontrarnos, para buscar nuevos proyectos, nuevas formas de luchar, sigue contra lo que ya teníamos, habíamos tenido ganado, pero habíamos dado un paso hacia atrás, yo creo que un buen paso hacia atrás con esta pandemia. Entonces ahora es volver a recuperar esos espacios que ya habíamos ganado, que ya los teníamos consolidados quizás en cierto punto, ¿no? Entonces estamos en esa lucha, yo creo que no va a ser de la noche a la mañana que los vamos a poder, yo creo que superar, pero estamos ahí, estamos poniendo toda nuestra energía de aquí en adelante para poder reencontrarnos, ya sea en estas plataformas o tal vez en algún momento poder reencontrarnos físicamente y volver a darnos tal vez ese abrazo que a cada una de nosotras nos hace falta, ¿no? Sí, yo pienso que ahorita es un momento donde todavía nos falta dar un abrazo, ¿no? No solo a la gente que ha partido, a la gente que ha sufrido estas pérdidas, obviamente la gente que está atravesando también todos estos conflictos, que no es, o sea, son varias enfermedades simultáneas las que nos están atravesando, ¿no? Y varias carencias. Y pienso que lo que más falta ahora es darnos un abrazo físico entre muchas, mirarnos a los ojos. Creo que son de las cosas que, así tan pequeñitas, que nos hacen bien. Yo por lo menos he invertido mi energía mucho en generar en el tiempo de cuarentena estricta una especie de relación con las caseritas que han ido apareciendo cerca de mi casa, ¿no? Con verduras y frutas. He hecho así un voto muy fuerte de solo apoyar a los pequeños productores, tratar de no comprar nada que sea así de supermercado, y lo he logrado. Han sido como esas cosas personales que ha costado, pero se han logrado. Y en plena pandemia también, una cosa en la que yo sí he invertido mi energía y me ha ayudado mucho es pues a canalizar, realmente entender qué significa salud para nosotros, ¿no? De construir ese concepto y, y no solo que no tenemos el tiempo como mujeres, idealmente quisiéramos tener el tiempo, como han dicho, de cuidarnos en primera persona, pero en realidad estamos primero cuidando a los otros. Y una vez que hemos logrado cuidar a los otros, hay un pequeñito, pequeñito espacio en el rincón del baño donde tal vez decimos, te miras al rostro y dices, pucha, me falta peinarme por lo menos, ¿no? Y pienso que sí, que esos órdenes de cuidados va a ser un sacrificio, pero tenemos que lograrlo colectivamente por lo menos, ¿no? Y como han dicho las compañeras, entre escucharnos, entre reírnos, entre decir seguimos vivas y obviamente acuerparnos y organizarnos de otras maneras, ¿no? Siento que desde hace mucho tiempo y como mi espacio es la creatividad, esa creatividad disidente y las calles, urge realmente conducir esa energía hacia afuera, ¿no? Hacia salir, hacia encontrar esa sanación con nosotras y sanación con las otras y nuestro entorno para que también eso esté en las calles. Como dice Patti, dejar de ahogarnos o pensar en
10 veces en lo que uno piensa o aclarar que lo que está diciendo no significa necesariamente estar en una posición. Y entre las cosas bonitas bueno, que sí me gustaría resaltar mucho en temas de pandemia, es que sí, yo he canalizado mi energía a seguir saliendo a las calles, no tener miedo a seguir pintando en las calles y sobre todo consignas, como les decía, que atraviesan pues desde la madre tierra hasta la mujer, ¿no? ¿Qué es sanación? ¿Qué realmente es salud? Y una frase que se me ha quedado muy fuerte, porque obviamente la arremetida extractivista y de la agroindustria ha sido muy, muy fuerte el año pasado. En el medio de toda la cuarentena rígida, donde la gente no puede protestar, ahí estábamos los activistas ambientales, tratando de decir, oye, están aprobando un montón de decretos y leyes que pues están atentando contra nuestra soberanía alimentaria, nuestro primer alimento, la madre tierra, y nos están haciendo creer que salud es comer Fanta, ¿no? Tomar Fanta o comer Snickers. Y pues este tipo de violencias en el medio de una pandemia, ¿cómo las curamos, no? Entonces hemos canalizado con mucha gente, muchas mujeres sobre todo, el empezar a deconstruir el concepto canasta familiar que nos querían imponer la gran agroindustria con sus transnacionales y lo que realmente significan pues nuestras semillitas, nuestra canasta familiar que está sostenida en las manos de miles de familias campesinas que realmente nos alimentan y valorar el alimento, ¿no? Y de ahí también surge el tema de la salud y la medicina. Y poner mucha fuerza en eso, ¿no? Sin salud ambiental no existe salud humana. Y pienso que son esos debates que todavía hay que seguir profundizándolos, así como nos quieren hacer creer que hemos vuelto a la normalidad y que eso en realidad es una total farsa, y ya lo hemos hablado con varias compañeras, como es una farsa tratar de volver a ese sistema de educación donde no solo los profesores se sienten explotados, los papás también y los niños y los adolescentes también están ahí en una especie de nebulosa que va a tener consecuencias muy graves y que no se están debatiendo. Es un debate urgente el tema de la educación, además, no solo desde las mujeres que están tratando de tener como intentar seguir ese coche de que los niños, como ustedes decían, y las mujeres tengan ese espacio de educación como libertad, pero que no se está logrando, ¿no? Yo tengo una compañera que de hecho estoy buscando celulares porque tiene 5 hijos, es mamá sola y tienen que debatirse entre ese celular, un celular entre 5 hijos y a ver cuál pasa clases en ese día. Y pues yo me pregunto, ¿y esa compañera en qué momento va a tener tiempo para decirnos cómo está? O para ella misma decir, bueno, mis deseos, ¿no? Entonces, inclusive, o sea, invitarla a un debate, o sea, ya es toda una logística donde hay que ver cómo la compañera va a tener el acceso a la tecnología para lograr decir realmente lo que está sucediendo en esta pandemia horrorosa, ¿no? Y bueno, pienso que ahí van las energías entre reconocer lo que realmente es importante, el cuidado de la vida, el cuidado de las semillas, el entender que, bueno, esta pandemia en realidad, o sea, se traduce en una devastación, donde además nos acallan, donde no logramos organizarnos, las limitaciones están muy presentes, pero de alguna manera han surgido muchas cosas y de manera creativa y pienso que eso también es muy valioso, ¿no? En esta pandemia a mí sí me gustaría contarles, por ejemplo, que ha habido un feminicidio muy horrible en la ciudad de La Paz, uno de muchos, ¿no? Donde también la violencia machista está ahí cada vez con más impunidad y hemos logrado reunirnos traspasando ese miedo, ¿no? Para escribir en las calles, en el barrio donde ha habido este feminicidio, a una chica de, creo que tenía 18 años, con un hijo, donde en una carnicería básicamente pues la han violado hasta matarla,
y toda esa rabia y obviamente esa unión en el dolor ha hecho que logremos salir varias veces al mismo lugar, aprovechar el espacio para escribir algo muy potente y también empezar a definir nuestras consignas en tiempos de pandemia, ¿no? Y pues en este ejercicio de intercambiar nuestras reflexiones, nuestros sentires, hemos logrado plasmar entre unas 10 compañeras, personas muy cercanas y lejanas también, pero éramos como unas 15 personas que han ido transitando en el día en pintar el primer mural enorme de más de 30 metros, donde decíamos cárcel a los violadores, ¿no? Sin miedo, y la gente viendo esto. Y pienso que ha sido muy potente, porque sobre todo no solo el mensaje, que había gente en los autos que aplaudían, había gente que decía acaso la violación es un crimen, había de todo, ¿no? Pero sobre todo el hecho de encontrarnos y decir podemos salir, y hay muchas maneras de confluir, de sacar esa energía, de volver la creatividad, que creo que es lo que más, en lo que más nos tenemos que apoyar ahora para que estas semillitas de reflexión germinen, ¿no? Bueno, pues realmente parece que el escenario es difícil, ¿no? Cuando nos plantean las dificultades y nos han hablado de también esta sobrecarga de trabajo, debates polarizados, violencia, silencio, soledad, falta de abrazos, una crisis económica. Sin embargo, en medio de todo esto, como han estado platicando Ana, la compañera Norca, desde la creatividad, Ana desde los diálogos con otras compañeras, Patti como tratando de recuperarse hacia adentro, también me gustaría como que nos sintonizáramos voltear hacia esos aprendizajes, hacia cómo han hecho de forma individual y colectiva, ya nos han estado platicando, pareciera en este encierro que no hay espacio ya para pensar la subversión y para romper el orden de las cosas. Sin embargo, creo que en sus propias palabras y en su propia elaboración, ahora mismo están nombrando algunos aprendizajes, algunos búsquedas, ¿no? Ya sea individual y colectivamente. Entonces, me gustaría que pensáramos, bueno, que siguiéramos pensando en ese camino, cuáles han sido estos aprendizajes o que en medio de todo esto, de todas estas dificultades, incluso a contracorriente, han ido abriendo horizonte, ¿no? Ya un poco nos han empezado a empujar hacia allá, pero también hablando dentro de la propia fuerza que el feminismo conserva, me gustaría como que pudiéramos ir concluyendo hacia esos aprendizajes y esos horizontes de posibilidad. Adelante, Pati. No sé quién quiere empezar, Pati, Ana, Norca. Gracias, muchas gracias, Cita. Yo sí he pensado también que nos mandaron como estos ejes para reflexionarlos, ¿no? Y creo que una de las, personalmente para mí, en estos aprendizajes, digamos, en la crisis, porque creo que me he visto muchas veces a mí misma medio con deseos medio conservadores, ¿no? De volver aún antes, que lo consideraba mucho menos pesado, o cómo le podríamos llamar, donde yo misma estaba acostumbrada a podía gestionarme de otra manera, ¿no? Y los sentía conservadores porque era volver aún antes del que de que estabas hablando tú, Norquita, un antes de que ahora nos quieren convencer, ¿no? La famosa nueva normalidad, que en el fondo es una especie de un famoso autodisciplinamiento. Y más bien yo estaba pensando que yo he aprendido mucho de mis decepciones, ¿no? Porque para mí ha sido como una especie de todo este tiempo, todos estos años, de pensar en ex conocidos, ex cuates, ¿no? Que estaban en el gobierno. Y como ir abriendo los ojos, pero como a los golpes, ¿no? Ir como decepcionándote de los espacios, de las cosas que pasen, de las políticas estatales. Para mí ha sido como toda una escuela, ¿no? Yo lo tenía como pensado un poco más
como les diría, teóricamente, digamos, antes yo lo tenía más pensado esto, la cuestión del Estado, para mí me entraba más por un discurso político, pero trabajarlo ya desde tu vivencia es otra cosa, digamos, ¿no? Y como aprendiendo que el Estado no está, aprendiendo que, y como por el lado por el lado negativo, por el lado triste, por el lado de la decepción, quizá yo estoy un poco en ese momento, en ese aprendizaje, ¿no? De que no están las instituciones que supuestamente debían estar para sostenerte, ¿no? Y quizá esta crisis devela, ¿no? Yo creo que devela toda esta institucionalidad que supuestamente te protegía, la devela como algo que nunca estuvo ahí en realidad. No estuvo ahí, ¿no? Ni en términos laborales, ni en términos económicos, ni en términos políticos, porque esto de los feminicidios, como decías, Norca, siguen siendo la constante. Entonces uno se pregunta qué es lo que ha cambiado realmente con la crisis. Y yo he aprendido por ese lado malo, digamos, por el lado de la decepción. Para mí, ver personas conocidas convertidas en totales angustientos del poder y angustientas del poder, hipócritas y totalmente, o sea, para mí fue como una especie de marca, ¿no? Eso marcó mucho creo que mi vivencia política, la sigue marcando ahora. Entonces, por ese lado, ¿no? No es el lado bonito quizá de la esperanza, sino es el lado feo de la decepción, más o menos, porque algo esperaba de todo este momento, y quizá no solamente de los gobiernos, algo esperaba de este sistema mundial de producción de conocimientos, de las vacunas, algo esperabas de toda esta cosa de la OMS, algo esperabas, ¿no? Y no están, digamos, en este momento. Y tú te estás gestionando sola, y quizá creo que para mí eso ha sido lo más liberador, como irme desencantando, para mí fue como una fuerza, ¿no? Ahora, cómo ir desencantando estos espacios, digamos, estas fuerzas, cómo ir trabajando esto como una fuerza más propositiva, ya no solamente como algo, yo diría, como algo negativo desde mi vivencia, y como algo que Norquita mencionaba como este asentamiento artístico, ¿no? Que ella lo encuentra por el lado del arte, ¿no? Para mí es más pasa, digamos, personalmente, creo, ¿no? Más por el lado de la reflexión, más por el lado quizá de la escritura. Yo les cuento algo muy personal, y es que me he estado contando, yo antes podía leer unos 2 libros al mes, ¿no? Y desde que hubo la pandemia no he podido terminar, creo que ni un libro, así como me gustaba a mí leer literatura, todo eso. De tomar estos espacios que siento que también son algo importante, ¿no? Entonces, esos son, como les digo, los espacios de la vida cotidiana que ahora mismo me están atravesando, como ven, ¿no? Y que se traslapan. Entonces, yo creo que ahí yo encuentro un poco la fuerza, un poco en mi propia decepción, podríamos decir, ¿no? Y también lo encuentro en tratar de sacar de estos momentos un poco de, ¿cómo les llamaría? De vaciamiento, de sentirme como en un lugar como quieta, como si me hubiera quedado sin capacidad de reacción, digamos, ¿no? Cómo hilarme otra vez a estos momentos es algo que yo estoy buscando, no solamente con las compañeras, digamos, de la comunidad de saberes, sino es algo que estoy tratando también de encontrar con el territorio, ¿no? Sé que me está costando, pero convertir esta cosa que me tocó como negativa, como decepciones, convertir en algo positivo, y yo lo estoy encontrando y desmontando, digamos, de a poquito, ¿no? Un poco con las compas, tratando de reflexionar, creo, ¿no? Sobre estos cómo salir de los nudos, son como nudos, yo siento que son como nudos, incluso energéticos, ¿no? Entonces, cómo ir saliendo, cómo ir desanudando
estas cosas. Por ejemplo, algo que a mí me atraviesa mucho esta fe en el Estado, pero que después descubres que estás solita en tu casa con los tuyos, ¿no? Solucionando las cosas. Entonces, ¿cómo eso lo vuelves en fuerza propositiva? Yo ahorita lo estoy como pensando, digamos, ¿no? Eso, chicas. ¿Qué aprendizajes yo puedo sacar de todo esto, no? Yo creo que cada día estamos aprendiendo más. Cada día que durante esta pandemia ha sido de aprendizaje, ¿no? Si bien, como decía Patti hace un momento, estamos en ese momento de reflexión, yo creo, ¿no? Más que todo sobre el cómo estamos viviendo, el cómo queremos vivir de aquí en adelante, cómo hemos ido afrontando esta pandemia, porque no, digamos, porque lo mencionábamos en las charlas, eran unos altibajos tremendos, ¿no? Habían días que estábamos con todas las fuerzas de hacer algo en casa, de hacer muchas cosas que habíamos tal vez dejado pendientes, pero habían otros días que no, simplemente no te llegaban las ganas, quizás, ¿no? Tal vez era esto por, en algún momento tal vez nos encontrábamos frente a una depresión, quizás el hecho de estar encerradas, el hecho de no poder tal vez salir a hacer nuestras cosas cotidianas que hacíamos, ¿no? Así de pequeñitas, aunque sea que eran, en ese momento yo creo que han sido más valoradas, ¿no? El mismo hecho de poder encontrarnos en el hecho de, como decía Patti, sentirnos abandonadas por el Estado, ¿no? En el caso específico tal vez de la salud, nos sentíamos desoladas, que no podíamos contar con el Estado más que todo en ese instante. El ver de sentirnos en este abandono porque te topabas con alguna enfermedad, querías acudir al hospital y te cerraban las puertas ese rato, por la misma saturación que existía, a pesar de que no simplemente era el COVID lo que nos aquejaba, eran también las otras enfermedades, ¿no? Entonces, sentirte abandonada, no simplemente en el hecho de la salud, también en la misma educación, ¿no? El verte como madre frustrada a veces al no saber, yo creo que cómo hacer el aprendizaje también. Miren, el aprender, yo creo que a manejar estas plataformas también, porque cuando se nos presentaron en un principio estas plataformas no las sabíamos manejar, ¿no? Entonces hemos ido aprendiendo junto, yo creo que a nuestros hijos, el cómo manejar estas nuevas herramientas que para nosotros en ese momento eran desconocidas, ¿no? Yo a lo mucho que llegaba a veces eran las videollamadas por WhatsApp, ¿ya? Pero ya después han aparecido el Meet, el Zoom, todo eso, y hemos tenido que ir aprendiendo junto con ellos en el hecho mismo de la educación también, ¿no? Porque era cosas nuevas que se nos habían presentado, que no las conocíamos, no las manejábamos, ¿no? También el aprender que las luchas continúan para las mujeres en los espacios que nos encontremos, ya sea en el trabajo, ya sea en la política, ya sea en el hogar, pero nuestra lucha sigue. Nuestra lucha por tener nuestro propio espacio en la casa, por ejemplo, ¿no? El tratar de buscar una media hora, unos minutos, aunque seas, pero para nosotras, porque ahorita estando en casa, más con la cuarentena, habían más personas en casa y teníamos que buscar nosotras mismas nuestro espacio, nuestro rinconcito para poder reencontrarnos, ¿no? Entonces yo creo que sigue aprendiendo y el aprendizaje va a continuar por mucho más tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que vengo más del otro lado del espacio, ¿no? Un espacio donde creo que hace rato no creo en el Estado. No tengo tanto esa desilusión, pero entiendo que ese debate de sentir de orfandad también es altamente patriarcal, ¿no? Y nos atraviesa como sociedad. Eh, Siento que eso ya lo hemos vivido muy fuerte cuando ha pasado el tema del golpe, fraude y todo lo que sucedió en 2019.
donde creo que gran mayoría de la sociedad, incluidas mujeres feministas, se han sentido en orfandad y también este, este debate complejo, ¿no? De la madre sola también, que yo también lo he experimentado. Y claro, ese sentido, como lo vuelvo a decir, muy patriarcal de creer que existe ese padre que nos va a cuidar, ¿no? Y pues estamos en una Bolivia así, donde hay ese complejo de orfandad muy fuerte, muy arraigado, y evidente cada persona lo ha ido viviendo según etapas y en la pandemia ha sido mucho más drástico, ¿no? Y creo que ahí el fuerte está pues en reconocernos no huérfanas, ¿no? Absolutamente potentes de poder seguir adelante y miles de mujeres que han seguido adelante, como les digo, con 5 guaguas, con 3 guaguas, sin guaguas, pero, o sea, creo que es sobre todo de construir ese concepto que nos falta. Eh, y bueno, yo también digo que vengo de otro espacio, porque como les decía, yo por lo menos tenía el miedo, que yo veía las calles vacías, que para mí es el ideal máximo, ¿no? Cuando no hay nadie, no hay autos para poder pintar, pero mi miedo era salir y que los militares me agarren, ¿no? Ese era mi miedo en pandemia, en realidad. Eh, sí, los militares en las calles y que me hagan algo como mujer, ¿no? Y a quién quejarme, obviamente, a quién decir qué. Eh, y bueno, pienso que también yo he sentido mucha fuerza desde otros espacios. El año pasado he tenido, no sé, la suerte, realmente la suerte y también obviamente el privilegio, porque el tener acceso a Internet es un privilegio, de tener, por ejemplo, un debate muy lindo con mujeres de África que ya vienen de guerras, ¿no? Del Congo, de otros espacios, donde resonaban, han hecho resonar en mí entre esta cosa, ¿no, Pati? De que una logra recién hablar. Yo me acuerdo que hemos hablado hace unos 4 meses, creo, ¿no? Que justamente Dunia nos invitó a hablar qué ha pasado el momento del fraude, del golpe. Hemos podido verbalizar un poco después de casi un año, ¿no? Esta violenta experiencia y pienso que aún falta debatirla. Pero ahí las hermanas de África, pues a mí me han dejado algo muy lindo, ¿no? Mujeres también que se dedican a través de la creatividad. A mí no me gusta mucho hablar de arte porque lo trato de construir todo el tiempo, ese concepto de arte y de artista, pero sí de la creatividad, ¿no? Y cuánto ellas decían, nosotros hemos curado el momento en que hemos hablado del resentimiento, nos hemos atrevido a hablar del resentimiento social, esas divisiones, ¿no? De clase, de políticas. Y pienso que ese debate todavía nos falta a nosotras, ¿no? Esos resentimientos que se han ido creando y que también nos imponen. Eh, y cómo construir esos puentes de sanación. Por eso yo vuelvo a hablar otra vez de esta palabra súper importante que también ha resonado mucho el año pasado en los pueblos indígenas y sobre todo lideresas indígenas, ¿no? Donde he tenido la suerte de, bueno, escuchar, que se los puedo pasar el video, por supuesto, porque son escuchas que se han hecho. Por ejemplo, en Colombia hay unas compañeras que son activistas también ambientales, que han sacado una radio que se llama Radio Sabia, y esta radio trata de encuentros con mujeres de pueblos indígenas y cómo están atravesando la pandemia. Y una lideresa indígena, me acuerdo de Guatemala, ha hablado de la sanación como camino cósmico político, y eso me ha resonado mucho, 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 en el sentido de que estamos dejando como mujeres bolivianos ese lado súper importante que es trabajar nuestra espiritualidad, y cómo sanar a través de ese espacio, ¿no? Y también como sociedad boliviana. Y como les decía, también he estado en contacto con muchas mujeres del Brasil, lideresas indígenas que a pesar de la gravedad de la pandemia y del negacionismo que existe en el Brasil respecto al COVID y sobre todo los pueblos indígenas, y obviamente el avasallamiento que está habiendo allá, estas mujeres nos dicen, no vamos a poder curar la enfermedad con el veneno que está produciendo la enfermedad, ¿no?
entonces otra vez nos vuelven a hablar de espiritualidad y de curarnos desde otros espacios. Y pienso que eso es clave ahora para que nosotras como mujeres bolivianas logremos construir esos puentes, ¿no? O como nos gusta decir a nosotras, tejer esos espacios. Y claro, son espacios de a poquito. Por ejemplo, para mí el año pasado ha sido muy lindo poder en Navidad ayudar a todo mi segundo barrio que tengo ahí en Alto Tejar, a las mujeres a que logremos hacer la chocolatada para los niños, ¿no? Y pues lo hemos logrado la chocolatada, hemos logrado reunirnos, hablar de cómo estamos, cómo han pasado el COVID, qué les ha curado, las antítesis de todo este proceso de salud, donde las mujeres se curan con remedio de cari, se curan con un montón de otras cosas, pero... y lograr volvernos a organizar, ¿no? Y ese organizar también para la felicidad de los otros, siempre como mujeres, ¿no? Del cuidado de los otros. Y ha sido muy bonito porque también se ha replantado inclusive el concepto de Navidad, ¿no? De compartir, y hemos quedado que al año, o sea, estos espacios donde normalmente están acostumbrados a regalos de juguetes chinos y todas estas cosas, que ya no usemos plástico, por ejemplo, ¿no? Se están replanteando estas cosas en la mentalidad de muchos espacios, muchos barrios, y pienso que eso es muy positivo, muy lindo también y muy potente, ¿no? Entonces sí, o sea, yo traería sobre todo el empezar a trabajar no solo desde esta realidad que nos imponen, pero también desde esos otros espacios, ¿no? Desde la creatividad, desde lo espiritual, y también escucharnos entre más encuentros entre mujeres a nivel no solo nacional, internacional. Pienso que eso también ayuda mucho a recargarnos. Bien, pues realmente ha sido un diálogo muy enriquecedor. Saber que en medio de las contradicciones aún pues estamos justamente creando estos espacios de encuentro. Uno de estos ventajas es como encontrarnos también con las compañeras que a la distancia también están viviendo dificultades, pero también están reconociendo estas potencias, ¿no? Como hemos hablado entre las compañeras de La Paz y el Alto. Entonces, pues a mí me dejan muchas preguntas de nuevo, me dejan también muchas reflexiones. Yo queda más que agradecer, estoy llevándome bastantes aprendizajes también como ustedes, y bueno, esperamos que sigamos en contacto, que este sea uno de los primeros contactos, y me da mucho gusto conocerlas, y algunas ya las conocía, pero bueno, no me queda más que agradecer. Te dejo, Raquel, para que cierres, y bueno, nos vemos en el futuro seguramente. Gracias, Ita, gracias, compañeras, Norca, Ana, Patti. Pues simplemente decir que es amarga la lectura que hemos escuchado y que confiamos en que, como Patti señalaba, sean capaces, yo les deseo de corazón que sean capaces de procesar esa amargura y de ver y de volver a tocar la fuerza con la cual permanecen vivas, permanecen activas y sobre todo sostienen esta enorme cúmulo de demanda, de trabajos, de presión que están soportando. Y que eso, desde ahí, desde también el reconocimiento de nuestra propia fuerza, que es algo que nos proponemos develar en el espacio de investigación feminista, podamos contribuir a lo que ustedes estén buscando. Pues buen día, muchísimas gracias.